En este caso, nos está diciendo colocamos este de acá, ¿no? Este control, este mando, control, esta palanca se encuentra externamente, solo que dentro de la simbología corresponde justamente a ese circuito. Entonces, lo que nos dice, ¿no? Accionar el pistón lentamente a la posición 1 observando el caudal. Entonces, vamos a ver que en este caso va a aumentar paulatinamente a medida que nosotros estemos cambiando de posición. Entonces, en ese instante el caudal va a aumentar o va a disminuir dependiendo de la posición que nos encontremos, ¿no? Inicialmente va a ser un caudal pequeño y a medida que vamos moviendo va a ser un caudal grande. Entonces, eso va a generar que la velocidad del motor empiece a girar, ¿no? De acuerdo a la velocidad. Igualmente, cuando está en posición de mando lentamente a 2, vamos a observar también otra velocidad, que en este caso va a girar al lado contrario, ¿no? Por un lado va a girar hacia la izquierda y por el otro lado va a girar hacia la derecha. El sentido de giro corresponde al exigido, en este caso a lo que nosotros querramos que se mueva, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener control con esta válvula direccional del caudal, por eso es que alguna vez le mencioné, ¿no? Que las válvulas direccionales a veces también trabajan como unas válvulas reguladoras de caudal. ¿Por qué? Porque van a restringir el paso justamente a los conductos ahí. ¿Listo? Entonces, acá lo que ustedes tienen que indicar, ¿no? Cuando está en posición cero, ¿qué vías se están comunicando? Y cuando está en posición uno, ¿qué vías? Y cuando está en posición 2, ¿qué vías se están comunicando? Ahora ustedes me dirán, profe, pero ¿y qué es PU, no? Porque PA sí veo y arriba, ¿no? PU, ¿qué es? Porque AT sí veo, ¿no? Entonces, esta posición es la posición centro. Ahorita vamos a ver justamente en el corte de la válvula. Determinar la relación de velocidad de giro. En este caso vamos a tener que exprimir esto porque eso sí tiene que ser experimental. Esto, eso tiene que ser experimental, ¿no? Para cada ángulo que estemos moviendo la palanca, vamos a encontrar diferentes caudales, ¿no? Acá nos está pidiendo las RPMs del motor y el caudal. Las RPMs, la única forma es medir por medio de un tacómetro, ¿no? Un sensor de velocidad y nos va a enviar un tipo de caudal, ¿no? Entonces, esto sí tenemos que hacerlo experimentalmente. Entonces, en esta parte no lo vamos a hacer. Listo, y acá está la tarea complementaria, ¿listo? ¿No? Funcionamiento de válvula direccional 4.3. Aquí vemos, señores, ¿ven? Aquí estamos viendo, ¿no? Nuestra válvula direccional, la que está arriba, pero ya en un corte. Acá está en un corte, ¿ves? Acá está en corte. Acá tengo la palanca, el accionamiento, ahí está. Acá también están los elementos, ¿ves? El uno viene a ser la caja, el cuerpo. El pistón de mando, el 2, donde está el 2, acá está, este es el pistón de mando. El 6 son las ranuras, estas pequeñas ranuritas. Estas pequeñas ranuritas nos permiten controlar un poco la velocidad en la cual está, digamos, circulando nuestro fluido. Ese también que va a amortiguar todo. Si es que hubiese aire, es el primero que va a amortiguar esto. ¿Listo? Entonces son las ranuras de circulación, por donde está circulando el fluido. El 7 son ranuras de consumidores, acá está el 7. Estos son ranuras de consumidores. Entonces, desde, no se viene de circulación, porque por aquí está ingresando P1 está circulando por acá, entonces por aquí está circulando. Y T, el 7, estas son salidas. ¿Y dónde se va? A tanque, ¿ve? A ver, vamos a ponerlo un poquito acá para poder explicarlo. A ver. Importante esto de acá. Acá tenemos nuestra línea de presión. Vamos a ponerle con el color rojo mejor. Acá tenemos la línea de presión. ¿No? Acá tenemos nuestra línea de tanque. Nuestra vía A y nuestra vía B. Tenemos un P sub 1. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Nada más, ¿no? Y tenemos un U. Aquí está nuestra U. ¿Listo? Entonces, el 3 es la palanca, ¿no? La palanca de accionamiento. Podemos accionar. Si nosotros movemos hacia este lado, ¿no? Si movemos hacia este lado, ¿qué va a pasar? El expulso se va a mover a la forma contraria, ¿no? ¿Listo? Si yo muevo para este lado, el expulso se va a mover hacia la forma contraria, ¿no? Debido a este nudillo, ¿no? Que está en este espulo corredera, ¿no? Este es el espulo corredera. ¿Listo? Si giramos hacia el otro extremo, vamos a colocar el otro color. Si giramos hacia este lado, entonces va a ser a la forma contraria, ¿no? A la forma contraria. ¿Listo? Entonces, sigamos.
¿Qué más tenemos acá? Nos dice ya la palanca, las ranuras de circulación, nos dice la 6, ¿no? Esta es la ranura de circulación. Vamos a ponerlo con el color rojito. ¿Por qué? Porque justamente estas ranuras de circulación están justamente en la zona donde está la línea de presión. Mira, acá está la línea de presión. ¿Ve? La línea de presión está ingresando por aquí, va a llenar todos estos conductos, va a llenar todos estos conductos y justamente esta es la línea de circulación, ¿no? La ranura de circulación. Mientras que la ranura de consumidores vendría a ser esta de acá. Vamos a ponerle con otro color. La ranura de, en este caso, de consumidor, es porque toda esta línea de acá, no sé si está lográndose ver, avíseme por favor si no se logra ver. Vamos a colocarle de un color así, ya, digamos, este va a ser mi cursor. Entonces, lo que estoy mencionando es esto, ¿no? La línea 7, esta ranura de consumidores, está ubicado en esta zona de aquí, mire, ¿ve? En esta zona de aquí. Este conducto también tiene comunicación con este conducto de aquí. ¿Listo? Con estos conductos. Ten en cuenta que esto es un corte y sección de esta bola direccional. Entonces, toda esta ranura de acá, ¿dónde se va? Tanque. Hacia tanque. Todo esto se va hacia tanque. ¿Listo? Se va hacia tanque. Entonces, ¿qué sucede acá? Por aquí está saliendo el fluido y se va hacia tanque. Por eso son ranuras de consumidores. ¿Listo? Por esta línea también va en un momento, por esta línea va y salir por A, ¿no? Cuando cambie, ¿no? Cuando cambie de posición también por esta línea va a salir hacia A y por esta línea también va a salir hacia B. ¿Listo? Estas son las dos conductos, A y B. El 8, ¿no? Acá dice ranuras de depósito, ¿no? Estas ranuras de depósito es ¿por qué? Porque justamente lo que les mencionaba, ¿no? Dependiendo de la posición que tenga este espulo corredera, va a salir hacia los depósitos. ¿Cuál es el depósito? Tanque, ¿no? Entonces, todo esto de aquí corresponde a la línea de tanque. Estas son ranuras de depósito. ¿Qué más nos está faltando? La línea 5 es una bola de retención. Entonces, inicialmente, cuando ingrese la presión, antes de enviar a estos conductos de acá, lo que va a hacer es primero tiene que retraerse esta bola de retención, ¿no? Se retrae y recién viene a estos conductos a llenar. ¿Listo? Una bola de retención, la 5. Ya está la 5, está la 1, 2, creo que ya están todos, ¿no? Ya están todos. Entonces, ¿qué nos está diciendo, no? Una bola direccional de 4 3 vías tiene 6 conexiones. Ahí está P, P sub 1, U, A y B y T. ¿Listo? Son las 6 conexiones que tiene. Y 3 posiciones de conmutación. Posición 0, neutro. Posición 1 es P con B. Allá, entonces indica posición 1, P con B. Entonces yo tengo que ver, ojo señores, aquí, que cuando esté P con B, significa que el fluido que está ingresando por P va a salir por B. Entonces, este spool se tendría que mover hacia la derecha, ¿no? Se tendría que mover hacia la derecha para que este conducto de acá se comunique con B y pueda salir hacia la derecha. Entonces, la posición 1 vendría a ser, si se quiere mover hacia la derecha, tendría que ser, aquí es la posición 1. Vamos a poner posición 1. Entonces, tendría que ser en este lado la posición 1. Y posición 2 es P con A. Significa que la presión que está ingresando por acá tiene que comunicarse con esta vía de trabajo A. Entonces, ¿qué va a suceder? Tengo que moverme hacia la izquierda. Entonces, eso es la posición 2. ¿Listo? Entonces, posición 0, ¿cuál es? Así como está ahorita. Esta es la posición 0. Vamos a colocarlo con otro color. Esta es la posición 0. Cuando no lo estoy accionando. ¿Listo? Cuando lo estoy accionando está aquí. Tal cual está, como ustedes lo están viendo. Posición 1 es cuando yo giro hacia la izquierda, por lo tanto se va a mover el spool hacia la derecha. Y posición 2 es cuando giro hacia la derecha y el spool se va a colocar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, posición 1 se mueve hacia la derecha,
posición 2 se mueve hacia la izquierda. Entonces, ahí es justamente lo que nos está pidiendo, ¿no? Marcar en qué conductos se están comunicando al momento de accionar hacia la posición centro, que es la que se encuentra ahorita, la posición 1 y la posición 2. ¿Listo? A ver, señores, ¿se entendió? ¿Se entendió entonces? ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver, ¿se entendió? A ver, pregunto. Hemos hablado mucho del P sub 1, el P, el A, el B, el T y el U. ¿El U qué sería? Según el esquema que hemos visto arriba. A ver, según el esquema que hemos visto arriba, ¿qué sería el U? No, no es neutro. La posición neutro es Posición en la cero. que se encuentra. Pero ¿qué vendría a ser P? Acá estamos viendo que tanque es retorno. En el P sub 1, no, acá está. A ver, vamos a ver. Por acá está ingresando un fluido. No, por acá está saliendo. Por acá está ingresando un fluido P. Por acá también está ingresando un fluido P. ¿No? Por acá este puede ser de entrada o puede ser de, igual que este de acá puede ser de entrada, ¿no? Dependiendo de dónde esté ingresando el fluido, ¿no? Si es de un cilindro o puede estar saliendo, ¿no? Para que se retraiga, ¿no? Entonces, vía A y B puede tener tanto entrada como salida, pero por P siempre ingresa, por P1 siempre ingresa, por T sale. ¿Y qué sería U? ¿Qué vía sería U? A ver, vean el esquema que hemos analizado hace, pero ni 10 minutos hemos analizado. ¿Qué debería ser? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué vendría a ser? La posición central. Bueno, está en la posición central. Miren, está en la posición central, pero miren, en el esquema se han dado cuenta que teníamos 6 vías. Teníamos P, MP, ¿se acuerdan? Teníamos A y B, más arriba estaba T, y mucho más arriba, al lado de T, estaba un P sub 3, ¿no? Entonces eso justamente corresponde, este U, es el P sub 3, ¿no? Porque por aquí también va a salir un fluido, dependiendo en qué posición se encuentre, ¿no? Como está en la posición centro, por ahí va a salir un fluido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se orienta? Entonces, esta de aquí sería como el P sub 3, ¿no? De nuestro esquema. Ese vendría a ser el P sub 3, ¿no? Por donde está saliendo el fluido. ¿Ven? Ahí están los 6, ¿no? Acá están los 4 y acá está con este más. Esos son los 6, ¿no? Ojo, estos dos son lo mismo, ¿no? Está hablando que este P es U3, el P sub 3 es igual que el U, ¿no? Lo estoy colocando en una sola, ¿no? No estoy aumentando una vía. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Miren, el P sub 3. Miren, ahora tengo A, B, P, P1 y T. ¿Cierto? Mira, P1 es el que está tomando de esta línea de presión, ¿no? En la línea de presión. Y el P sub 3 es la salida. Fíjate acá. Listo, voy a borrar, señores. ¿Alguna pregunta antes de que borre este esquema? ¿Alguna pregunta? Para mostrarles dónde está el P sub 3. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Listo. Ojo, espero que hayan tomado apuntes. No, no, lamentablemente no he grabado esta parte de acá. No lo estoy grabando ahorita. Espero que estén tomando apuntes. Entonces, este P sub 3, el A, P, P1, B y T, ¿dónde se encuentran? Se encuentran acá arriba. Acá está. Tengo el P, acá está. Está mi P, vamos a ponerle con nombres mejor. Acá tengo mi P. Acá está mi línea P. Aquí sería mi P sub 1. Aquí sería mi P sub 1. Acá yo tengo mi T. Acá tengo mi vía de trabajo B. Y acá abajo tengo la vía de trabajo A. Ahí están los 3, 4, 5. Y acá está justamente el U. El que yo les estaba preguntando. Acá
acá está el loop, ¿ves? Ahí están las 6 vías. ¿Ya ven? Eso es lo que yo les estaba diciendo, ¿no? Ahí están las 6 vías. ¿Listo? Entonces, toda esta válvula combinada corresponde justamente a este esquema de acá. ¿Listo? Entonces, profe, ¿qué vamos a hacer? Ustedes lo que van a hacer es, primero, aquí en esta parte de acá, cuando haga la conmutación, ¿qué vías se comunican con quién, no? Digamos, si está en posición 0, P se comunica con A, lo marcan con una X o lo pintan, ¿no? Cualquiera de las dos formas. P con B se comunica, P con U se comunica, A con T o B con T. Entonces van a marcar con una X o van a pintar el recuadro de qué vías con qué vías se comunican y que está pasando fluido, ojo, que está pasando fluido. ¿Listo? Que está pasando fluido. Entonces, eso es lo que ustedes van a marcar. Y aquí lo que nos está diciendo, ¿no? En la bola de dirección existen los siguientes canales: P, U, canal de circulación de elementos de salida y depósito, P1, A, B y T, lo hemos visto, ¿no? La palanca se tira lentamente hacia la izquierda. El pistón de mando se desplaza lentamente hacia la derecha. Durante este proceso, la circulación en la ranura 6 se va cerrando. Justamente en la ranura 6, esta de acá se va cerrando porque me estoy desplazando hacia la derecha, ¿no? La palanca hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Se va cerrando, estrangulando paulatinamente. De este modo aumenta la consecuencia la presión en el canal P. Si va a aumentar la canal P. Si esta presión supera la presión en el canal de la bomba P1, se abre la válvula de retención de cargas. Entonces, al momento de cerrar aquí, va a incrementarse la presión. Entonces, eso va a provocar que, en este caso, esta válvula de retención se abra. Al abrirse, ¿no? Al abrirse, lo que nos está diciendo acá, entonces el aceite fluye en creciente medida por la válvula de retención de carga 5 al canal de la bomba P1, entonces a este P1. Entonces a estas dos líneas se va a incrementar la presión. ¿Listo? A través de las ranuras de los consumidores 7 fluye, ahora son las ranuras de los consumidores, recuerden, miren, la ranura de los consumidores es el 7. Este es el 7, esta es la ranura de circulación y esta es la ranura de depósito. ¿Listo? Circulación es este de acá el 7, el 6 mejor dicho, consumidor es el 7 y 6 las ranuras de depósito. Entonces, ¿qué nos está diciendo? A través de las ranuras de los consumidores, es el 7 esta de acá, fluye a la conexión a los consumidores A, este es el consumidor A, y la presión en el canal del amo P1 queda determinada por la presión de la carga en la conexión A. O sea, dependiendo de esta carga de aquí que tenga, va a incrementarse o no la presión, lo que nos está diciendo. El aceite que vuelve del consumidor, significa por este lado de acá, por la conexión vía B, esta vez consumidor en la vía B, se descurre por las ranuras del depósito, esta es la ranura del depósito, hacia el depósito que viene a ser el tanque. Entonces, para la vista seccional de la válvula SM12, es lo que estamos comunicando, SM12, aplicando los códigos de colores, analizar el flujo de aceite para las tres posiciones. Entonces, primero hay que analizar en la posición centro, que es aquí, donde está P con U, B con T y A con B, tenemos que ver cuál es, en qué posición. En posición centro solamente tengo esta de acá. Luego analizar en la posición 1, ¿listo? Los colores, dónde van los colores aquí en mi esquema. Y en la posición 2, ¿listo? Repito, miren, repito lo que tenemos que hacer. Con este esquema, este corte y sección, en la posición 0 solo se comunica P con U, entonces tengo que poner color, tengo que colorear. ¿Listo? Tengo que colorear qué es lo que sucede, qué conductos hay de color. En este caso, si es que está cerrado, ¿de qué color tendría que ser todo este conducto de acá? Si está cerrado, señores, si está cerrado, ¿qué color tendría que ser acá por código de colores? Azul. ¿Qué color tendría que ser? Señores, Azul. ¿qué color tendría que ser si es que está cerrado? Exacto, Jordi. Rojo. Perfecto, gracias. Tiene que ser color rojo. Entonces, si ese es de color rojo, todo lo que retorna hacia tanque, ¿de qué color tendría que ser? Entonces, si es que está
este, retenido, sería de color azul. Pero si va hacia tanque, tendría que ser de color verde, ¿no? Retorno a tanque verde. Entonces, como es una bola direccional, y en la bola direccional generalmente está vinculado a un cilindro, entonces vamos a utilizar el color azul ahí, el color azul. Listo, entonces, lo que ustedes tienen que analizar es, en la posición cero, pintar de color lo que corresponde dentro de mi válvula. Listo, de mi válvula. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Les comparto esto de acá, ¿dónde está? Yo lo he capturado y lo he colocado en el Paint, ¿no? Donde puedo trabajarlo acá, ¿no? Entonces, si está en posición cero, significa que el fluido va a ingresar por aquí. A ver, voy a poner el color rojo. Va a ingresar por acá. ¿Listo? El fluido va a salir por este lado de acá. Vamos a poner un celestito medio claro para que ustedes puedan observar. Esta es mi salida. ¿Listo? Entonces, vamos a poner este acá. Ahí está, mejor así. Entonces, el fluido va a ingresar por acá, va a llenar este conducto, va a llenar este conducto inicialmente. Todo este conducto, todos estos canales, tengan en cuenta que es un corte y sección. Esto va a llenar todos estos conductos. Listo, todo ese conducto va a llenar. En ese instante se va a empezar a incrementar la presión, ¿no? En ese instante se va a incrementar la presión, dependiendo si se mantiene, ¿no? En esa ubicación. ¿Listo? Se mantiene en esa ubicación. Entonces, por otro lado, como está en esta ubicación, por el otro extremo se va a ir hacia tanque, ¿no? Todo esto de acá es tanque, todo esto es tanque, este conducto también es tanque, ¿no? Entonces deberíamos pintarlo de color verde si se va directamente al tanque, pero como les mencioné, generalmente esto se va hacia otro conducto, entonces vamos a considerarlo como un fluido retenido, ¿no? Por la parte de arriba está el cilindro, entonces todo esto también está, a ver, todo este conducto está cerrado, entonces todo esto está retenido, entonces también todo esto va a estar retenido, ¿no? Todo esto va a estar retenido. Entonces, esa sería mi posición cero, por ejemplo, ¿no? Eso es, ¿por qué? Porque todo el conducto solamente está en esta posición. Profe, pero se supone que acá debería incrementar la presión, sí. Pero si te das cuenta en el esquema, mira, lo vamos a dejar acá. Voy a compartir ahora el esquema. Aquí está nuestro esquema, a ver, aquí está. Entonces, nosotros cuando analizamos este esquema, ¿recuerda? Cuando analizamos este esquema, vimos que en la posición cero, o sea, en la que se encuentra ahorita, ¿dónde se va? Se va hacia tanque, ¿ve? Entonces nunca se va a incrementar, solamente se va a incrementar dentro de la válvula, pero toda esa presión va a salir hacia tanque, ¿no? Por eso es que en la posición centro no se va a llegar a incrementar la presión, ¿no? Como pensaríamos. ¿Listo? Entonces, esta es la posición centro. Ahora vamos a analizar cuando se mueve el spool. ¿Listo? Entonces voy a analizar, pero vamos a ver si me permite aquí. Me voy a mover, vamos a ver para este lado. Si me muevo para este lado, entonces el spool que dijimos se mueve ahora para el otro lado, ¿no? Okay. El spool se va a mover hacia el otro lado. ¿Cierto? Entonces este spool o corredera se mueve hacia el otro lado. Aquí para ese lado se va a mover. Entonces voy a ponerlo acá abajo. ¿Listo? Entonces la palanca se va a mover hacia la derecha, mientras que la spool se va a mover hacia la izquierda. Entonces, lo más probable, fíjense, miren, fíjense, voy a volver a poner de color blanco todo esto, a ver.
Vamos a colocar nuevamente color blanco todo esto, porque voy a mover el espulo corredero. A ver, vamos a ver. Ya voy a mover todo este espulo corredero. Entonces voy a mover todo este espulo corredera hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, como estoy moviendo ahorita la palanca, lo estoy moviendo hacia la derecha, el expulso va a mover hacia la izquierda. Y fíjense lo que va a pasar, miren. Al momento de mover, miren, en este caso se va a empezar a presurizar. Al presurizarse en este instante, va a incrementarse la presión. En ese momento se va a incrementar la presión. Entonces, se va a ver esta válvula de retención, porque no tiene dónde salir, miren, no tiene dónde salir el fluido, ya no tiene la salida hacia U, entonces se va a incrementar la presión. Al incrementarse la presión, entonces el fluido ya por dónde está saliendo, ¿no? Al incrementarse la presión se está cerrando, esta check se va a abrir y se va a incrementar la presión en estas zonas de aquí. Ya ve Listo, acá. eso es inicialmente lo que va a suceder, ¿no? Inicialmente va a suceder. Aquí está esto. Entonces, se va a incrementar la presión. En ese momento de que se incrementa la presión, este spool va a seguir moviéndose. ¿Listo? Este spool se va a seguir moviéndose. Entonces, se va a seguir moviendo. Miren, se va a seguir moviendo y va a ocurrir qué cosa. Que ahora, debido a lo que se está moviendo este spool o corredera, en esta posición de aquí, el fluido que se encuentra en esta cámara de acá va a empezar a salir por aquí. Entonces, el fluido va a empezar a salir por este conducto. ¿Eh? Va a salir por este conducto, mientras que en este lado de acá, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir hacia el tanque. ¿Eh? Se va a ir hacia el tanque. ¿Sí? Repito, miren, repito, voy a volver a cargar este archivo, ¿no? Voy a volver a cargar este archivo. Ya está. Entonces, ¿qué dijimos? Voy a mover hacia la derecha, dijimos, ¿no? Mover hacia acá. Voy a mover en este caso hacia la derecha y el expulso a mover hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, en ese instante, este de acá, este eje de aquí, se va a mover hacia la izquierda. Entonces, al momento de moverse hacia la izquierda, esto miren, acá está el espulo corredero que se está moviendo hacia la izquierda. Entonces, al moverse hacia la izquierda, se incrementa la presión. A ver, se incrementa aquí, se abre la check, ¿no? Se abre la check. Aquí se abre la check, se abre el fluido por aquí. Y ahora en este caso no, es verdad, cierto, acá era una equivocación mía. Si se está moviendo hacia la izquierda, entonces el fluido que está encontrándose por aquí va a salir por este conducto hacia la ranura del consumidor. Por acá va a salir. Mientras que por este lado va a retornar el fluido. ¿Listo? Va a retornar el fluido. Y ese fluido por esta ranura de aquí, por esta ranura, va a retornar hacia dónde? Hacia tanque. ¿Listo? Hacia tanque. Entonces, esta es la posición cuando se esté moviendo hacia la derecha. El spool se mueve hacia la izquierda, entonces va a comunicar, no sé, ahorita no tengo la mano, pero tal vez esta es la vía A y esta es la vía B, ¿no? Entonces, ahí es donde yo indico qué vías se están comunicando. En este caso, la vía P se está comunicando con B, mientras que la vía A se está comunicando con la vía T, ¿no? Esta es la T, ¿no? Recuerdan, esta es la vía T. ¿Listo? Y esta es la vía P.
esta es la vía P, vamos a ponerle con otro color. Permite, a ver. Esta es la vía P, que corresponde a esta línea de acá. Esta línea P. Listo, entonces P se comunica con B, mientras que A se comunica con T. Entonces tienen que hacer justamente llenar, ¿no? Colorear. Entonces yo les recomiendo que lo capturen y luego con el Paint lo dibujen, ¿no? Lo coloreen. Y eso lo van preparando en su informe, ¿no? Listo, en su informe que acá les estoy pidiendo, ¿no? Acá les estoy pidiendo justamente que coloreen y eso lo coloquen tanto para la conexión, ¿no? Cuando esté en posición centro, cuando esté en posición 1 y cuando esté en posición 2. ¿Listo? Eso es lo del laboratorio del día de hoy. ¿Sí? ¿Pregunta hasta ahí? Claro, Diógenes tiene razón. Hacia tanque era verde, pero como te digo, en las válvulas direccionales generalmente en maquinaria pesada no van directamente hacia tanque, ¿no? A veces pasan hacia otras válvulas, ¿no? Debería ser verde, tienes razón, debería ser verde, ¿no? Entonces puede ser verde o azul, al final es retorno hacia tanque o es hacia una línea estancada, ¿no? Entonces, está bien, pueden tomarlo como verde. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, señores. Entonces, preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Entonces, ojo, el primer laboratorio, este era el esquema en el Automation en FluidSync. Tomar las presiones, en lo que ya les mencioné, ¿no? En lo que hemos analizado más temprano. Tomar las presiones y tenerlo listo, ¿no? Guardar esa simulación, esas capturas, y eso es lo que voy a revisar. En el segundo laboratorio, el análisis de la posición 1, por la posición 2 ya hemos analizado, y tener esas tres posiciones de las válvulas con sus colores que corresponden, ¿no? Vamos a dejarlo en el color rojo, donde alta presión, y el color verde, que es retorno a tanque. ¿Listo? Para que no haya mayores confusiones, ¿no? Cuando está en posición centro, sí tiene que estar en las vías A y B de color azul, y todo lo demás de color verde. ¿Listo? Entonces, vamos, señores, ¿alguna pregunta más para empezar a dividir los grupos según los grupos de trabajo? Dos, tres, cuatro. Acá está. Ya está. Entonces vamos a dividir en los 8 grupos los grupos que se han formado en los presenciales. Como les mencioné, estos laboratorios no reemplazan a los laboratorios que vamos a desarrollar en el mismo campus. Esperemos que se levante las restricciones y vamos a completar esto armándolo, ¿no? En el mismo campus. En el mismo campus vamos a trabajarlo esto, pero este laboratorio sí lo vamos a hacer, digamos, un avance, ¿no? De ese laboratorio que vamos a hacer en forma presencial cuando retornemos. Entonces los grupos van a ser los que son los presenciales. Esos son los grupos que voy a separarlos en salas, ¿no? En salas diferentes. ¿Listo? Entonces voy a proceder a separarlos por los grupos que han formado en